La palabra de Dios de este día nos tiene que hacer confiar siempre en el Señor, en cómo tenemos que apoyar nuestra vida en el Señor, que es el único que nos puede librar de los males. Y el Evangelio de hoy, este texto de Marcos, está construido con casi todos los elementos simbólicos del mal: el cementerio, una región pagana, animales impuros, el hombre que se lastimaba y seguramente sacaba sangre, y eso también era un hecho contaminante para la pureza legal. Es decir, más cosas malas es imposible pensar desde el punto de vista figurativo y simbólico para la religión de Israel. Y sin embargo, Jesús, con autoridad, se dirige a esa legión que tiene poseído a este hombre y le permite también, con una cierta benevolencia, a los demonios irse a los cerdos, los cuales se precipitan en el mar. ¿Qué hacemos? El cálculo rápido: 2000 cerdos, 2000 demonios, uno por chancho, dos por... ¿cuánto damos? Por muchos demonios, ¿no es cierto? Y fíjense lo triste del final del relato. Ven al hombre sano, cuerdo, que no lo podían sujetar con cadenas, y lo ven sano, cuerdo, normal, pero los gerasenos prefieren que Jesús se vaya porque les hizo perder dinero, porque esos cerdos los tenían para comerciarlos. Si bien el pueblo de Israel no comía cerdos, sí los pueblos vecinos, porque siempre la carne de cerdo fue considerada muy rica. Por tanto, por un interés económico, por un interés material, tal vez un poco lo que el Papa Francisco en la misa de la víspera del 2 de febrero en Europa, que se celebra el Día de los Religiosos, decía: la mentalidad mundana, que dejamos de ver como principal la gracia de Dios y nos replegamos muchas veces sobre nosotros mismos, sobre nuestros intereses. Y también es muy aleccionador la historia de David que venimos viendo. Todo comenzó, ¿se acuerdan?, con el tema de la pereza. ¿Qué daño hace la pereza en la vida de las personas? David, en vez de guerrear con sus jefes del ejército, se queda en Jerusalén, se levanta tarde, se levanta después del mediodía, anda caminando sin hacer nada, ve a Betsabé que se está bañando, y ahí comienza la concatenación de actos libres desgraciados que lo llevan a convertirse en lo que le dice el profeta Natán, esa persona indeseable que, teniendo un montón de animales, le mata la corderita al vecino para satisfacer a las visitas. Y cuando Natán le cuenta esta parabolita, que es la primera, creo, de la Biblia, él se indigna y Natán le dice: ese sos vos. ¿Y qué hace David? Hace penitencia, y va a morir el hijo que se concibió, y hace penitencia, no quiere recibir, hace todo lo que tiene que hacer hasta que el chico muere, y luego se levanta y continúa. Y ahora también, porque David es el ungido del Señor, pero tiene que trabajar, tiene que pasar 7 años hasta que David pueda reunificar los dos reinos, y desde que fue ungido tiene que pasar todo lo que le hace pasar Saúl. Y seguramente que él, como tantas veces lo vimos que se arrepintió, seguramente que hizo muchos líos, muchas macanas, como vemos en este camino, que de alguna manera también representa a Jesús en el Monte de los Olivos, subiendo con la cabeza rapada, haciendo penitencia, siendo insultado por los vecinos, que seguramente tendrían muchas cosas que recriminarle. Y él, cuando lo quiere defender, el que iba con él le dice: déjalo, porque si me insulta es porque el Señor quiere que me insulte. Tenemos nosotros esa humildad de reconocer también muchas veces que no hemos hecho todo el bien que debiésemos, y muchas veces cuando uno no hace todo el bien que debe, tiene que cargar con las consecuencias. La Biblia a veces lo presenta todo como muy formadito, en el sentido como un castigo muy armado de Dios. Evidentemente que cuando yo, en vez de hacer la voluntad de Dios, hago mi voluntad, produzco determinadas cosas que a la larga van a terminar redundando en un castigo para mí. Si uno lo presenta así muy a lo bestia, parecería que Dios castiga arbitrariamente, y no, Dios deja curso a las causas segundas, y por supuesto que Él puede suprimir alguna de las causas, pero al no suprimir todas, muchas veces quedamos atrapados en el mal que nosotros a veces generamos o que a veces consentimos. Por eso es muy rica esta palabra de Dios, y nos tiene que hacer
aprender hacer todo lo posible como si dependiéramos de nosotros, pero saber que cuando no podemos más tenemos que dejarnos caer en Dios. Y esa es la fe y la esperanza cristiana que también dio a los mártires, como el mártir que estamos celebrando hoy. Me va a venir bien que estoy un poquito mal de la garganta, no con fiebre ni nada, pero vieron estos cambios de clima, que es muchas curaciones de garganta, sobre todo en la biografía de él con leyenda, este obispo de Armenia, que parece que lo ordenaron obispo bastante joven, en época de persecución, se quedó en una cueva y también, así como San Antonio Abad, veíamos que tenía mucho trato con los animales salvajes, él también los tenía y mucha gente iba a buscarlo para que les anuncie la palabra de Dios y los iba a buscar también para que los cure. Y cuando lo toman preso, que termina mártir, en el camino una señora había perdido precisamente un cerdito que se lo había robado un lobo salvaje y estaba un poco desesperada, y el santo llama al lobo y le obliga a que le devuelva el cerdito, que se lo devuelve sano y salvo. Entonces la señora va a visitarlo a la ciudad, que lo habían puesto en una cárcel. En esa época las cárceles eran cuevas, no tenían luz, y entonces le llevaba alguna fruta para comer y le llevaba velas para alumbrarse. Fíjense por dónde viene la tradición de hacer la bendición con las velas, que se pueden poner en la cabeza o, como es tradición entre nosotros, en el cuello, con esa invocación a San Blas. Vamos a pedir al Señor la gracia de la salud, del cuerpo, mientras podamos y hasta que aguante, porque el cuerpo también tiene fecha de caducidad, pero también confiamos en que el Señor nos puede cuidar y nos puede sanar. Y le vamos a pedir sobre todo la salud del alma, para que nosotros siempre estemos realmente apoyando nuestra vida, nuestra esperanza en Dios y buscándolo a Él. Que la Santísima Virgen también nos acompañe y nos ayude a profundizar nuestra entrega y nuestra esperanza en Él. Que así sea.